En este tercer apartado de la charla vamos a hablar del marco transdiagnóstico y aquí el objetivo será que identifiquen el concepto de regulación emocional dentro del enfoque transdiagnóstico de psicopatología. Entonces, para iniciar, bueno, a lo largo del desarrollo del estudio de la psicopatología, o sea, la caracterización de síntomas psicológicos que se integran dentro de cuadros clínicos importantes para la psicología clínica, para la psiquiatría, han existido dos bandos, por así decirlo. En primera instancia, que sería como la aproximación un poco más clásica, ¿no? Los que se llaman, entre comillas, separadores o splitters en inglés, que tratan de categorizar a la psicopatología de acuerdo a categorías diagnósticas. Y ejemplos de esto, pues serían las clasificaciones como el CIE o el DSM, en el cual se sugieren una serie de criterios diagnósticos con los que debería cumplir el paciente para poder ser catalogado de cierto u otro modo, admitiendo entre estas categorías incluso a veces comorbilidades o superposición, ¿no?, de algunos trastornos. Eh, Considerando que la comorbilidad es alta y em, abstrayendo como las características mm, compatibles entre un trastorno y otro, hay otro enfoque dentro del estudio de psicopatología y a esto se les denomina los lumpers en inglés, que la, la traducción es un poco, en español no es tan clara, pero es, digamos, lo que significa es como cargadores o estibadores, ¿no? O sea, son personas que em, dentro de la industria de la logística descargan cajas, ¿no? O materiales de los cargamentos, entendiendo que van como uno por uno descargando. Y este enfoque pues trata de ver como los síntomas o pequeños rasgos que pueden ser similares a diferentes trastornos mentales, no solamente se enfocan, digamos, en categorizar. Eso es, lo hace, digamos, el primer enfoque. Estos Lampards lo que hacen pues es ir síntoma por síntoma y tratar de identificar si podrían llegar a ser comunes a, a otros padecimientos. Y bueno, el ejemplo aquí pues es el enfoque transdiagnóstico, que pues, o sea, el prefijo de trans es como que trata de identificar síntomas que atraviesan, por así decirlo, más de un trastorno mental. Esto tiene diferentes ventajas prácticas. Una de ellas es que, por ejemplo, para los splitters, o sea, ya en el tratamiento, digamos, si se clasifica en diferentes trastornos, debería haber un manual de intervención para cada uno de estos trastornos. Y para el enfoque de los lumpers, lo que harían es que al identificar un patrón transdiagnóstico en común a un grupo de trastornos mentales, pueden aproximarse a un tratamiento para todo ese grupo de trastornos mentales, solamente atendiendo a una característica, un tipo de sintomatología compartida por, por todos en estos trastornos. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Bueno, los síntomas o procesos transdiagnósticos son mecanismos psicológicos, conductuales o biológicos que no son exclusivos de una sola etiqueta diagnóstica, como depresión o fobia social, sino que, como decía, atraviesan y mantienen diversas formas
psicopatología. Estos procesos explican por qué la comorbilidad suele ser tan frecuente en la clínica de, de los trastornos mentales. Bueno, ahora para identificar algunos los síntomas transdiagnósticos, ya que hemos concebido como este concepto, em, los Lampers pues se han dedicado a tratar de identificar, abstraer síntomas que, como decíamos, pueden llegar a ser comunes o que atraviesan diferentes trastornos mentales. En esta tabla, por ejemplo, pues tenemos diferentes dimensiones transdiagnósticas que van desde la autoconciencia, pasando con, creo que hay términos mucho más comunes dentro de la literatura científica como la rumiación o por ejemplo, la evitación experiencial y algunos otros, bueno, aquí no está regulación emocional, pero pues tal vez algunos que nos podrían indicar, ¿no? Como dificultades a nivel de modulación emocional, pues sería, por ejemplo, este de rasgos de ira. Y bueno, acá en la columna de diagnósticos dimensionados es como cuáles son los diagnósticos desde el punto de vista de los splitters, de los clasificadores. Esta dimensión transdiagnóstica, ¿en cuáles categorías de tipo de clasificación se encuentra presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la rumia, que es como estar, es un síntoma cognitivo que, en el cual pues las personas tienden a reiterar y reiterar nuevamente como un pensamiento que suele generar malestar. Entonces, se sabe que está presente en la depresión, en la ansiedad o en trastornos de otro tipo, ¿no? Como bulimia, abuso de sustancias o algunos que dentro de la salud como tal física. O sea, personas que podrían llegar a tener bastante malestar, ¿no? O preocupación por síntomas de tipo físico. Y bueno, es así como se puede ir interpretando este cuadro de Pérez. Ahora, hay otra forma como de aproximarse a estos síntomas transdiagnósticos, que es como eh, estos cuatro como, mm, como títulos que ayudan a generalizar o agrupar ciertos síntomas transdiagnósticos. Entonces tenemos factores de temperamento y vulnerabilidad en general, eh, síntomas transdiagnósticos de tipo desregulación emocional y reactividad, procesos cognitivos transdiagnósticos, estrategias de afrontamiento desadaptativas y es como una mención especial la hiperreflexividad, que puede ser un denominador común, que, que aquí, por ejemplo, en la tabla, pues está presente bueno, es un poco en específico. Yo considero que todavía seguiré en investigación este rasgo, pero al menos está presente en una cantidad importante de trastornos mentales, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar con esto de los factores de temperamento y vulnerabilidad. Aquí, pues vamos a ir mencionando algunos de los más importantes. Por ejemplo, el neuroticismo, el efecto negativo elevado, tiene que ver con una tendencia de las personas como a experimentar de una manera así muy involuntaria emociones de tipo, bueno, de valencia negativa, como pueden llegar a ser tristeza o ansiedad, que puedan generar un malestar bastante eh, importante.
en la vida de las personas, en tanto que es intenso y es muy frecuente, por lo que llega a generar pues mucha interferencia. Y si, bueno, si alguien tiene mayor tendencia al afecto negativo, suele tender también a tener un afecto positivo reducido, ¿no? Esto sería también característico de trastornos como la depresión o la ansiedad. O sea, es como una dificultad para acceder a, a- a emociones o sensaciones de bienestar. Hay personas que, por ejemplo, con depresión que podrían también cursar con cierta desesperanza o que pudiesen percibir que pudieran hacer en una actividad nueva en su vida, pudiese cambiar como el estado emocional en el que se encuentran. Entonces podríamos encontrar a personas con depresión que evitan ir a como a sitios que, por ejemplo, reuniones o alguna actividad como divertida porque no les representa como algo significativo. O sea, eh, tienen, bueno, no todas, ¿no? Pero podrían llegar a concluir que asistir no cambiaría para nada pues su estado emocional actual. Desregulación emocional y reactividad, aquí tenemos un poquito mayor de interés. Bueno, la desregulación emocional, que sería lo contrario a la regulación emocional, es, bueno, desde este punto de vista sería una dificultad para gestionar y responder a las experiencias emocionales de forma controlada y adaptativa. Incluiría además algunos síntomas asociados como transdiagnósticos asociados como falta de claridad emocional, saber que, o sea, o identificar qué me está sucediendo, o sea, emocionalmente, y o no aceptar las emociones que con las cuales estoy transitando en diferentes aspectos de mi vida, y también asociado a una dificultad para controlar impulsos emocionales cuando estos se presentan. Otro síntoma transdiagnóstico de esta categoría es la reactividad aversiva. Esta es una tendencia a reaccionar de manera negativa ante las propias emociones y concibiéndolas como si fuesen algo nocivo para nosotros, porque, bueno, eso es cierto, pueden llegar a generar cierto malestar, ¿no? Para quienes la están experimentando. Y más si no se encuentran con herramientas de regulación emocional. Sensibilidad a la ansiedad. Hay ocasiones que la emoción, ansiedad o miedo pueden generar unas respuestas fisiológicas intensas e importantes, pero las personas podrían llegar a concebir que estas mismas reacciones pueden llegar a ser peligrosas para ellas, ¿no? Incluso para su vida. Hay quienes podrían llegar a pensar incluso que podrían acabar con su vida. Este, y no sé, estoy pensando, por ejemplo, en personas que llegan a tener ataques de pánico, ¿no? Que eh, una sensación fisiológica que responde a una actividad cotidiana de la vida. Por ejemplo, alguien que con ataque de pánico, que tiene, digamos, ataques de pánico, que empieza a sudar en el metro, en el transporte, eh, puede interpretar esa sensación como que algo malo le va a suceder. Pero esa interpretación intensifica como la respuesta normal de sudoración o se agregan como otras respuestas que pueden incrementar o transformar eso que era adaptativo en su momento, porque si estamos en el transporte público con muchas personas al lado, con una temperatura pues de clima caluroso, pues empezaremos a sudar, ¿no? Pero si eso se interpreta como algo negativo, se puede activar como sistemas emocionales como asociados al peligro y ahí es como una, mm, pues una situación muy adversa que inició como algo pues normal, una respuesta fisiológica
y nada más. No tendría por qué haberse convertido en algo peligroso. Bueno, los procesos cognitivos transdiagnósticos, aquí tenemos a la rumiación, que ya habíamos estado hablando de esto, pues es pensar o darle vueltas, ¿no? A un mismo pensamiento que suele ser pues negativo o que no trae algo este, bueno para la persona. Al contrario, puede como lacerar inclusive, o sea, lacerar psicológicamente, ¿no? O lastimar, porque se puede llegar a pensar y pensar como errores que hemos cometido o formas en las que hemos actuado que pensamos que pudiese haber sido de otra manera, preocupaciones, y entonces eso genera pues muchísimo malestar y activación emocional. Preocupaciones, pues esto es como que cognitivamente la persona reaccione de forma recurrente con pensamiento de tipo, bueno, algo va a pasar, ¿no? O que desea advertir de diferentes amenazas o supuestas amenazas que no necesariamente, bueno, que se encuentran en el futuro, pero que no siempre se cumplen o que se piensa de una manera muy desproporcional sobre el futuro. Intolerancia a la incertidumbre es como una gran aversión hacia situaciones inciertas, hacia tratar de mantener el control sobre estas, ¿no? Que no se escape nada porque eso pues genera cierta seguridad a las personas, pero vaya, es bueno, en esos esfuerzos por querer generar control, reducir la incertidumbre, pues ahí se necesita como mucho esfuerzo, ¿no? Entre en pensamientos y en acciones, conductas. Pero pues, bueno, la persona, por así decirlo, mm, no, no siempre es libre de hacer como, o de salir como de este tipo de conductas de control. Pensamos en el trastorno obsesivo compulsivo que requerirá de generar alguna conducta, eh, un ritual que le toma bastante tiempo y que no puede dejar de hacer porque si no se presenta o sobreviene un gran malestar. Las estrategias de afrontamiento desadaptativas son como, bueno, sí, son conductas que tratan de, bueno, tienen como generar cierto tipo de evitación o son estrategias que se han desarrollado de una manera, es un poco, pues puede ser como desorganizada porque, bueno, las personas así han encontrado, ¿no? La manera de afrontar las situaciones, sobre todo a nivel emocional, y que, pues bueno, eso genera, bueno, diferentes consecuencias, porque no suelen ser estrategias que resuelvan, sino que como que postergan o aplazan el conflicto principal. Entonces aquí tenemos a la evitación experiencial, que es como bueno, aquí lo comenta el autor como falta de voluntad para permanecer en contacto con experiencias privadas que podrían ser unas desde pensamientos hasta como eventos que se pueden presentar a los cuales rehuye la persona de, este, de exponerse, ¿no? De manera voluntaria. La evitación conductual y de seguridad son acciones para escapar de situaciones que son aversivas para las personas, como aislarse socialmente, como utilizar algún tipo de amuleto mm, como forma de seguridad y que, bueno, comenta.
Barlow, ¿no? Que impiden aprender que la situación es peligrosa, o sea que las personas al generar estas estrategias desadaptativas pues no se dan la oportunidad de exponerse y de poder resignificar inclusive algún pensamiento que se encuentre encubierto o que motive estas conductas y que puedan generar como otro patrón de estrategias, como algo más ajustado este y que les podría llevar incluso a resolver diferentes problemáticas. Y tenemos también a la supresión emocional, que es como un esfuerzo muy intenso por tratar de ocultar o inhibir la expresión de las emociones. Pero esto se conoce pues que no es tan conveniente tratar de, mm, sí, pues que sería como negarlas, ¿no? A las emociones, pero pues vaya, hemos visto que biológicamente pues ya las tenemos integradas, entonces más bien una forma más sana es convivir con ellas. Y este, de cierta manera, tener en esa relación que a través de la psicoterapia va siendo diferente, pues que podemos tener las como aliadas, por así decirlo, de nuestro propio comportamiento. Y la hiperreflexividad, eh, bueno, aquí el curso de la vida de cualquier persona es susceptible de tener diferentes eventos que son, por ejemplo, pérdidas, conflictos, crisis, decepciones, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene, pues, la vida bueno, en esos términos, que suelen ser como simplemente eventos, ¿no? Que nos suceden. Pero la forma en la que los interpretamos, ahí es donde puede surgir un problema. Entonces, lo que hace la hiperreflexividad es que cuando nosotros cursamos con alguno de estos problemas en la vida, pero los llevamos como a un nivel intenso de conciencia intensificada o de que le estoy dando y dando vueltas o que reflexiono de una manera muy intensa sobre esa misma problemática, tiende a ser como muy improductivo y finalmente es contraproducente porque pues no siempre se llega a una resolución. Entonces, para hacerlo, para llegar a una resolución, pues tendríamos que como bajarle un poquito a esa reflexividad, ¿no? O sea, eh, reflexionar sobre ese problema, pero más bien con un propósito. Es así como, pues le vamos dando como salida, ¿no? Eso que traemos en mente y es diferente. Entonces, los problemas por los cuales cursamos en la vida se vuelven problemáticos a nivel clínico cuando tenemos como esta actitud. Es lo que comenta el autor. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de los síntomas transdiagnósticos. Como ven, pues son varios. Y la estrategia entonces desde el enfoque transdiagnóstico es abordar un par de síntomas que sean comunes al trastorno que estamos abordando, o bueno, más bien a las características que estamos abordando del paciente. Incluso habrá pacientes que tendrán alguno de estos síntomas transdiagnósticos, pero que no necesariamente cumplen todos los criterios diagnósticos de, de un tipo DSM, ¿no? Bueno, de ese enfoque de psicopatología. Entonces, para el clínico, pues entonces lo que haría es abordar su tratamiento basándose en objetivos que tengan que ver con alguna de estas variables.
En el caso del proyecto, lo que entiendo es que sería muy dirigido a tratar la desregulación emocional, ¿no? De tal manera que se pueda llegar a desarrollar la regulación emocional en los pacientes. Bueno, entonces, ¿y qué es la emoción, no? A todo esto. Ya vamos a centrarnos como en la parte de regulación emocional, pero antes de llegar allá, ¿qué es una emoción? Esta es una definición que fui, pues elaborando de acuerdo a lo que he leído, mi experiencia. Y bueno, yo lo entiendo como es un sistema neuropsicológico que pues tiene una activación en el cerebro, ¿no? Como hemos visto, eh, mediado también por el factor psicológico o la dimensión psicológica y que otorga un significado afectivo a un estímulo específico y que en consecuencia de ese estímulo impulsa una serie de respuestas psicofisiológicas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos respuestas. O sea, un episodio emocional cursa por respuestas de tipo conductual, cognitivo y sensaciones fisiológicas en el cuerpo. Entonces es así como por eso lo pongo así. Y tiene la finalidad, estas respuestas de ajustar la conducta a la fuente de estimulación, que normalmente sería como una situación, bueno, no siempre social, puede ser cualquier otra que se nos pueda presentar. Por ejemplo, si vamos cruzando la calle y se acerca un coche a toda velocidad, normalmente experimentaríamos miedo y eso nos ayudaría como a tratar de evitar el peligro de una manera adaptativa y eficaz para nosotros. La autorregulación emocional se puede encontrar en la literatura así como está acá, o regulación emocional también es correcto. Al menos para el autor, así la llama, es la capacidad de controlar el comportamiento de forma esforzada o voluntaria, a menudo en oposición a un impulso o acción motriz emocional. Y es que eh, se dice un impulso porque la emoción suele ser muy rápida y tener como una gran fuerza para generar una conducta y que a veces es automática. No siempre nos damos cuenta cuando estamos siendo gobernados por una emoción. Y bueno, uno de los objetivos de la regulación emocional es tratar de ser consciente como de este mecanismo para en algún punto tratar pues sí, de cierta forma esforzada, ¿no? Porque tenemos que hacerlo consciente, pues tratar de generar respuestas más adaptativas o más ajustadas de acuerdo a nuestros objetivos o lo que, o ajustarnos, ¿no? Al ambiente social o a cualquiera al cual nos estemos dirigiendo. De acuerdo con este autor, vamos a ver nuevamente el procesamiento de la información emocional. Él comenta que es la habilidad para reconocer, manipular y comportarse respecto a información socialmente relevante. Me estoy regresando un poquito a cognición social, pero vamos a ver que tiene el procesamiento de información social tiene varias etapas. Como dice aquí, es reconocer, manipular y comportarse. Entonces, reconocer tiene que ver con un proceso de percepción. Entonces, aquí son procedimientos básicos. Creo que lo que sí habíamos visto es como el reconocimiento facial de emociones o el reconocimiento de la prosodia emocional. eh, y otros elementos, bueno, estos no los vimos, pero creo que sí podemos reconocer lo de las feromonas, ¿no? Por ejemplo, que son como cosas más, un poco más sencillas. Después de que entra la información al sistema, después pasa por un filtro que es la cognición social, diferentes procesos que ayudan.
a poder filtrar esta información de la percepción y poder generar una conducta y comportarse, ¿no? Como acá dice, que ya sería la fase de regulación social. Entonces, en este pequeño modelo de las etapas del procesamiento de la información social, eh, la regulación emocional, como vemos, se clasifica dentro de la última etapa, o sea, dentro de la regulación social, mientras que las demás tienen que ver con procesos un poquito más eh, rápidos, automáticos y que, bueno, entre comillas, impenetrables cognitivamente, que no son tan fáciles de modular a través de los otros procesos de razonamiento o a través de estas otras cortezas que habíamos visto que ayudan a regular los impulsos emocionales o a pensar de una manera diferente lo que me está sucediendo. Pero aquí en este cuadrante, en esta etapa de la regulación social, aquí sí, es ahí donde tenemos la oportunidad de, a través de procesos volitivos y adquiridos, o sea, adquiridos es que se va desarrollando a través de un proceso que puede ser, pues sí, desde enseñanza hasta entrenamiento o psicoterapia, como se puede este, hacer, ¿no? Con los pacientes. Y bueno, estas son las referencias de esta parte. Y bueno, continuaremos en la siguiente video con la última parte de algunas estrategias como o pautas de intervención dedicadas a la regulación emocional.